Bueno, déjenme quitarme esto. Ok, vamos a hacer una oración primero. Padre, esta mañana, Señor, ayúdanos, Padre, a que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestros oídos, a nuestros corazones. Danos entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu mensaje. Bendice nuestros hogares, los hogares de todas las personas que nos están escuchando, nos están mirando por este medio, Señor. Obra en sus vidas, Padre, cumple sus necesidades, Señor. Estamos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has dado a nuestras vidas, por toda la palabra que has puesto en nuestros corazones. Muchas gracias por todo, Señor. Sigue bendiciéndonos, síguenos protegiéndonos. No permita, Señor, que nunca nos apartemos de tu camino. No permita, Señor, que nos vayamos apartando ni lentamente ni bruscamente, Señor, sino que siempre caminemos ante tu presencia con rectitud, Señor, conforme tu palabra, conforme tú quieres que nosotros andemos, Padre. Esta mañana, Señor, comparto tu palabra, Señor, pon en mi boca lo que tú quieres que diga, Señor. Estamos en tus manos. Gracias por todo, Señor. Amén, amén. Bien, mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga mucho. Miren, es como les voy, bueno, ok, voy a empezar otra vez por el principio. Verán, este tema lo quise hacer desde la semana pasada, pero por una otra cosa no lo pude hacer, ¿ok? Se me olvidó, pero creo que es momento de hablar un poco acerca de esto por las fechas en las que estamos, y no tanto por las fechas en las que estamos, sino que, que es un paso que nosotros como cristianos, más que nada en la fe en nosotros de buscar al Señor Jesucristo, es un paso muy importante el darlo, que viene siendo el bautismo, ¿ok? Entonces quiero compartir primeramente, voy a compartir unos textos bíblicos que hablan acerca del bautismo y empezaremos con esto. Pero primeramente quiero compartirles que estoy feliz porque mi hija ha tomado la decisión de bautizarse. Todo sucedió porque estábamos hablando acerca de esto. Ya sabes cómo soy, que a mí me encanta hablar del Señor. Entonces estamos hablando acerca del tema del bautismo y ella pues decide, ¿verdad?, bautizarse. Ella pues ya tiene 13, va a cumplir 14 años y yo considero que ya está bien por su edad, porque ella ya sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y no solamente eso, porque el bautismo es personal. No es que te lo digan, te tienes que bautizar ya porque tú eres cristiana. No, es porque tú así lo decides. Entonces, yo hablé con ella y yo le expliqué todo lo relacionado acerca del bautismo y para saber si en verdad ella estaba segura de dar ese paso, y efectivamente ella está completamente segura porque ella dice, ella ha aceptado a Cristo Jesús como su único Salvador, porque Cristo murió por ella en la cruz y porque ella ama al Señor y quiere hacer las cosas como Él quiere. Entonces, pues me da mucho gusto que mi niña, aunque es chica, entienda ese paso muy importante que es el reconocer a Cristo Jesús como su único Salvador, y tomar el paso importante que viene siendo el bautismo. Entonces, pues hermanos, voy a compartir, mañana es el bautismo de mi hija y voy a compartir, si Dios quiere, ¿verdad? Primeramente Dios, el video de cuando la bautizan. Entonces, mis hermanos, quiero que hermanos, esto sea motivo de inspiración. No importa la edad que tengas, no importa. Aquí lo importante es que pero tú, no porque te lo inculcó tu familia, no porque te están presionando, no, que tú seas el que tome esa decisión. Tal vez no ahorita, tal vez después, en 1 o 2 años, no importa, pero que sea tu decisión, que sea tu entrega al Señor, que sea tu amor al Señor y no porque te lo estén diciendo, como es el caso de mi hija. A mi hija yo le he inculcado mucho de Dios, mucho del amor a Dios, de temor al Señor, y no es perfecta. Ella está creciendo y ella va a caminar y se va a tropezar y va a caer, pero se va a levantar con el amor de Dios, con la sostenida de la mano del Señor, porque es lo que se le está enseñando, el amor de Dios, y que Dios nunca la va a abandonar. Entonces, hermanos, como ella entiende perfectamente eso y ella entrega su vida al Señor, ella ya cree y tiene fe en Dios.
entonces ella está preparada para un bautismo si ella sí lo desea. Y este es el caso, ella sí lo desea, ser bautizada, confirmando que ella se arrepiente de todo, mucho o poco que ha hecho, se arrepiente, pero sobre todo que acepta a Cristo como su único Salvador, que quiere dejar lo viejo de ella, o sea, la rebeldía, todo lo malo, y intentar caminar conforme Dios quiere. Claro, es adolescente y va a seguir cayendo, pero ella se va a intentar levantar, siguiendo, sosteniéndose de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en realidad no importa la edad, puedes tener 14, 20 años, 30 años, 50, 60 años, pero si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú eres, tú eres aceptable para un bautizo si así lo deseas, ¿ok? Entonces, hermanos, quiero compartir con ustedes mañana el video, si Dios quiere, o el jueves, lo voy a compartir con ustedes del bautismo. Y también quiero compartir con ustedes ahorita unos textos que hablan acerca del bautismo y quiero hablar un poquito de esto porque hay iglesias que todavía, como la iglesia donde yo estoy, que todavía no hacen el bautismo y está próximo a hacerse. Y yo sé que muchos tal vez tengan dudas acerca del bautismo, qué significa, por qué nosotros nos bautizamos en el agua y como Juan el Bautista, como Jesús mismo, y no de niños, no somos bautizados de niños, etcétera. ¿Qué significa el bautismo? Como te dije, y por qué lo hacemos, y qué representa, etcétera. Todas esas dudas las vamos a aclarar en este video. Entonces, primeramente, Dios, espero que Dios ponga en mi corazón y en mi boca lo que el Señor quiere que comparta contigo. Y pues, comencemos. ¿Bien? Amén. Entonces, vamos a leer primero en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, ¿ok? Son versículos, voy a leerlos todos, voy a procurar no todos, pero sí la mayoría, y después empezamos a hablar de este tema, ¿ok? Bueno, en Lucas 3, 21, 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? Vamos a leer en Hechos 22. Amén. Aquí está. 22, 16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. A ver, en Juan 3, 5 dice, va 4, vamos a leer, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Perdón, Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este texto es muy importante, ¿ok? Déjenme marcarlo, porque de aquí voy a sacar algo que les voy a decir. Ok. Hay muchísimos más. Les voy a leer este último, ¿ok? En Hechos 2:38. Hechos 2:38. 38. Hechos 2. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, ok. Voy a poner esto aquí. Ok, hermanos. Bien. Entonces, el bautismo es mencionado en muchas partes de la Biblia y creo que principalmente aquel en el cual Juan el Bautista bautizaba y Jesús fue bautizado. Jesús puso, en pocas palabras, el ejemplo. ¿Me entiendes? Es necesario, dice la palabra, que nazcamos de nuevo. ¿Qué quiere decir que nazcamos de nuevo? No, como le dijo esa persona a Jesús, ¿cómo puede un hombre ya viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede meterse al vientre de su madre y volver a nacer? No se trata de eso. Cuando dices nacer de nuevo, se refiere a que dejes tu viejo yo, que dejes todo atrás, que todo lo que hiciste, vamos a suponer, digamos a partir de ahorita, todo lo que hiciste a partir de ahorita para atrás, todo eso murió, todo eso se quedó atrás, todo se borró, porque tú te arrepentiste, aceptaste a Cristo como tu único Salvador y te arrepentiste de tus pecados. Entonces tú ya eres nueva criatura. Entonces todo lo viejo pasado se quedó atrás, se borró, se desapareció en pocas palabras y tú ya eres criatura nueva. Empiezas aquí, tienes que empezar a caminar conforme el Señor quiere que andes, ¿me entiendes? El bautismo, hermanos, en pocas palabras, es lo que representa ese hecho que tú estás haciendo, que es aceptando a Cristo. O sea, estás aceptando en pocas palabras la salvación que el Señor Jesucristo está dando a tu vida. ¿Cómo lo aceptaste? El día que tú te arrepentiste de tus pecados, que tú dijiste, Señor, perdóname, y yo te recibo a ti en mi corazón como mi único Dios. Ese día tú eres una persona salva porque tú te arrepentiste, aceptaste a Cristo. El bautismo, solo lo que simboliza el bautismo es representando lo que tú ya habías hecho. Cuando una persona se bautizó, es porque esa persona ya cree en el Señor, porque esa persona ya se arrepintió de sus pecados, o sea, la salvación vino antes. La salvación para esa persona vino en el día en que él hizo eso, o sea, en el día en que él se arrepintió, en el día en que él aceptó a Cristo como su Salvador, ese día esa persona ya fue salva. Entonces, el paso para confirmar eso no es para confirmarlo, es representarlo. Es como decir, delante de todos, ¿me entiendes? Esto fue en intimidad con el Señor, pero yo lo confirmo delante de todos. Mediante el bautismo, que fue algo que el Señor nos pide que hagamos, el bautismo, pero no lo mires como que si no te bautizas no puedes ir al cielo, o sea, si tú no te metes al agua no puedes ir al cielo, no, no es así, porque el bautismo no nos salva. Algo muy cierto que escuché yo ayer en la predicación acerca del bautismo para todos los que se iban a bautizar fue eso. Que tenemos una idea muchas veces errónea, donde decimos, es que si no te bautizas, no vas al cielo. Yo también lo decía, pero no es en realidad el bautismo que porque te metiste al agua, es lo que representa el bautismo que hiciste antes de él, que viene siendo el arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como tu único Salvador. Pero el bautismo es necesario que lo hagas porque estás aceptando ante ante el mundo, en pocas palabras, estás aceptando que eso ya sucedió en ti.
Pero cuando una persona se bautiza es porque él ya aceptó a Cristo, porque ya se arrepintió de sus pecados. Él ya es salvo, ¿me entiendes? Pero tiene que hacer lo que el Señor Jesucristo le pide. El Señor Jesucristo te dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que bautizarte. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ese acto, mi hermano, es porque tú estás completamente seguro de que tú quieres hacerlo, es porque tú estás firme en tu fe, porque tú estás firme que tú te arrepentiste de tus pecados y aceptaste a Cristo como tu Salvador. Por lo tanto, ese acto no tiene por qué pesarte, no tiene por qué ni siquiera dudar a una persona de querer bautizarse, porque sabe qué significa el bautismo. Sabe que eso representa un arrepentimiento y una aceptación de Cristo. Entonces, si esa persona en verdad es salva, si esa persona en verdad aceptó a Cristo, si esa persona en verdad se arrepintió de sus pecados y quiere dejar su yo anterior, entonces no le tiene por qué pesar hacer ese acto de fe. Ese acto donde es sumergirse en las aguas es la representación donde cuando tú te sumerges en el agua muere el tuyo anterior, tus pecados, todo. Y cuando sales eres una persona nueva. Por eso es morir y nacer de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no quieres hacer ese acto representando a la aceptación de Cristo, el arrepentimiento de tus pecados y el que tú has nacido de nuevo, entonces en realidad tú no has aceptado a Cristo verdaderamente, tú no te has arrepentido de tus pecados verdaderamente, porque tú no quieres dar ese paso, porque es como un compromiso, en pocas palabras. Tómalo como si fuera un compromiso que tú estás haciendo ante Dios, diciendo, yo me arrepentí, yo acepto a Cristo como mi Salvador y yo te lo voy a demostrar bautizándome. Pero si tú dices, yo me arrepiento, yo acepto a Cristo, pero no te quieres bautizar porque hay algo en ti que no te deja bautizarte, quiere decir que tú todavía no has dejado ese yo anterior. Tú has aceptado solamente en una parte, o sea, tú eres creyente, nada más, pero no te has entregado a Cristo como el Señor quiere que lo hagas. Porque si eso fuera, hermanos, tú ya hubieras aceptado, es más, no lo dudarías, dudarías ni siquiera un segundo el querer bautizarte, ¿me entiendes? Porque no se te va a hacer pesado decir, sí, yo me voy a bautizar porque yo ya me arrepentí, porque yo tengo firme en que yo creo en Jesús como mi único Salvador. Yo no tengo por qué preocuparme, ay, no me voy a bautizar, no. O sea, yo lo voy a hacer porque yo sí me arrepentí, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser una persona nueva. Eso lo vas a hacer con y sin bautismo. El bautismo solo lo que hace es representar ese acto. Es algo simbólico representado. Cuando dice la palabra, porque si no crees, no serás salvo. Ahí te está dando claramente en Marcos 16, 16. Mira, lo que yo te estoy diciendo tiene base y te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, ¿cómo me vas a decir que si yo no me bautizo, que si me bautizo o no me bautizo, eso no tiene nada que ver para no ir al cielo? Hermanos, no es la idea de que porque te fuiste al agua, te sumergieron y te levantaron, oh, yo ya soy salvo, yo ya tengo salvación. No, eso lo representa, es simbólico a lo que tú hiciste anterior a eso, que fue aceptar a Cristo y arrepentirte de tu pecado. Porque si eso fuera, es muy cierto como dijo el hermano de la iglesia, si eso fuera que el bautismo en el agua, que tú hagas ese acto, me refiero, si tú haces ese acto y tú dices, oh, yo puedo entrar al cielo, porque si yo no me bautizo, yo no puedo entrar al cielo, entonces tú estarías cayendo en ser salvo por obras, no por la gracia del Señor Jesucristo, no por fe. ¿Por qué? Porque imagínate, vamos a suponer que yo no fuera bautizada, que yo creo y amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón, que yo me arrepentí de mis pecados, pero no estoy bautizada, entonces, ¿qué sucede? Por uno u otro motivo. Vamos a suponer que no estoy bautizada, digamos, no porque no quiera, sino que porque no se me ha presentado la oportunidad, o digamos que yo no sé qué es del bautismo. Vamos a suponer que yo fui bautizada de niña en una religión X y yo digo, no, pues yo estoy bautizada, ¿verdad? O no estoy bautizada nunca, pero yo no sé el significado del bautismo, no, X cosa, pero yo acepté a Cristo, yo me arrepentí de mis pecados, pero cuando yo voy a congregarme no se ha mencionado ese tema. Supongamos una idea así, ¿verdad? Aquí sí que hay gente que sucede así ese caso, pero vamos a suponer que fuera mi caso, ¿verdad? Entonces de repente digamos, Cristo vino. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo amando al Señor, arrepintiendo mis pecados, buscando a Dios, leyendo la Biblia, pero no tomándole mucha atención al bautismo,
te vayas a quedar solo porque no te bautizaste. Entonces imagínate cuánta persona no se va a quedar a causa de eso. Porque estoy hablando no solamente de los que tal vez tengan años, sino de los que apenas han aceptado a Cristo en su corazón y no tuvieron la oportunidad de ser bautizados. ¿Me entiendes? Vamos a suponer que tú acabas de recibir a Cristo en tu corazón, te arrepentiste de tus pecados y 10 minutos después vino el arrebatamiento, vino el Señor Jesucristo, se llevó a toda su iglesia. Entonces tú te quedas y vas a decir, pero ¿por qué si yo te acepté? Yo me arrepentí de mis pecados, yo te acepté, ¿y a poco vas a pensar tú que va a decir, no, es que si te arrepentiste, sí me aceptaste, pero no te bautizaste? Como no te bautizaste, no puedes entrar al cielo. O sea, entonces estaríamos cayendo en decir, entonces somos salvos por obras y no por fe en Cristo, ¿me entiendes? Entonces esto se respalda en este capítulo, en Marcos 16:16, cuando dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que supongamos que tú te bautizas, pero no crees. Tú te bautizas ¿por qué? Porque te presionó tu familia, porque hay gente, sinceramente hay gente que quiere trabajar en la iglesia con un beneficio propio y tú sabes que nosotros, bueno, no todos, pero muchos en mi caso, para poder ejercer algo en la iglesia tienes que ser bautizado. Yo considero esto así. Bautízate primero, acepta a Cristo, arrepiéntete de tus pecados para que tú puedas trabajar en la obra de Dios. Y porque aquí mismo te dice, para que el Señor te dé los dones del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Para que el Espíritu Santo te dé su don. Tienes que ser bautizado en agua, ¿sabes para qué? Para que el Señor fluya en ti, para que el Espíritu Santo fluya en ti como debe de ser, pero bien, bien. Tienes que aceptar a Cristo y Él representándolo es bautizándote en agua, porque Él te va a bautizar en el Espíritu. Yo lo creo así. Yo creo que para trabajar en la iglesia, para hacer obras en la iglesia, predicando, etcétera, etcétera, tienes que ser bautizado primero en el agua porque te has arrepentido de tus pecados. Es representando que tú ya te arrepentiste, que tú ya aceptaste a Cristo, ¿verdad? Es confirmándolo. Bien, entonces, pero aquí te dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí te dijera, pero el que no será bautizado va a ser condenado. Claro que no. Aquí te está diciendo, puedes ser bautizado, pero si tú no crees, no te sirve de nada el bautismo porque estás haciéndolo hipócritamente, porque nunca te arrepentiste de tus pecados, porque nunca aceptaste a Cristo en tu corazón y solo lo hiciste como un requisito. Entonces este texto, en pocas palabras, te está diciendo que no eres salvo por medio de un bautismo. El bautismo solo representa tu salvación cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú te arrepentiste de tus pecados. Pero no es el bautismo el que te salva, es la fe y la entrega tuya al Señor, el decir yo te acepto, Señor. Entonces yo quiero, ya lo expliqué mucho, muy repetido en estos pocos 10, 15 minutos, porque quiero que quede un poco claro. Porque yo también tenía este concepto. Muchas veces vamos a la iglesia y hay muchos temas en la cual no nos explican bien, hermanos, o nos explican bien, pero no comprendemos y a veces sucede que tenemos ideas erróneas o a veces venimos de iglesias que igual no tienen tanto conocimiento para predicar, etcétera, ¿verdad? Entonces sucede que siempre estamos en una doctrina que pensamos una cosa cuando en realidad la Biblia te da a entender otra. Hermanos, a veces confrontamos nuestra propia fe, nuestro propio entendimiento. Igual yo la he confrontado, mis hermanos, pero yo le pido a Dios sabiduría y mucha paciencia y que el Señor me revele en mi corazón, en mi mente, lo que Él me quiere dar a entender. Entonces, hermanos, como yo estuve en esta idea, de hecho yo le decía a mi esposo, es que si tú no te bautizas, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Hermanos, yo me vi en mi error. Vi mi error y yo le corregí a mi esposo eso y yo le digo, Señor, perdóname porque yo me expresé mal, porque yo di una referencia mal, entonces es como decir, yo soy salvo por medio de obras cuando no es así. Hermanos, aquí la salvación viene porque tú aceptas a Cristo en tu corazón y tú te arrepientes de tus pecados. El bautismo solo está representando, está confirmando ese gran hecho que sucedió en tu vida, que es la salvación que recibiste de Cristo gracias a que tú lo has aceptado y te arrepentiste y dejaste tu viejo yo, porque cuando tú aceptas a Cristo, tú dices, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero ser el mismo, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, ayúdame, Señor. Entonces tú automáticamente estás abandonando tu viejo yo y te estás convirtiendo en una persona nueva.
Amén, hermanos. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nos puso ese ejemplo. El Señor Jesús era santo, es santo, señores. Entonces, Él no tenía pecado, pero aún así Él decidió bautizarse porque te dio el ejemplo. Algo también muy interesante que aprendí, hermanos, es que es por eso es que hay que congregarnos. Son cosas que poco a poco vamos aprendiendo. Y yo nunca había mirado esto, pero es verdad. Mira, en el Antiguo Testamento, Dios, Jehová, le puso un pacto a Abraham y que era que ¿cómo se dice la palabra? Circuncidar a todo niño a los 7, 8 días de nacido, porque ese era el pacto. Si ese niño no le hacían eso, no era parte de la promesa del Señor. ¿Me entiendes? Ese era, y hasta el día de hoy se sigue haciendo. Y Jesús, a mismo Jesucristo, se le hizo eso. O sea, Jesús pasó por todo lo que tenía que pasar un judío, todo lo que tenía que pasar una persona del pueblo de Israel. Entonces, sucede que cuando Jesús viene, se hace un nuevo pacto por medio del Señor Jesucristo. Pero para nosotros no es la circuncisión, para nosotros es el bautismo. Entonces, el pacto anterior era circuncidados y ahora el pacto es bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es lo que está separando a los hijos del Señor. Tú eres hijo de Dios, tú lo aceptaste, te arrepentiste de tus pecados, tú te bautizaste, tú ya eres de Cristo. ¿Me entiendes? Como en aquel entonces cuando a Abraham se le dijo, hazle la circuncisión a los niños. Entonces se apartaba, al momento que se les hiciera, ellos ya eran parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos los hijos adoptivos, somos esas ramitas que se pusieron en la higuera, como quien dice, no sé cómo se dice, se injertaron, somos los injertos, la iglesia del injerto, como quien dice. Entonces, somos esos hijos del Señor que aceptamos su pacto mediante el bautismo. ¿Me entiendes? Espero que me estés entendiendo, mi hermano y mi hermana, porque esto es tremendo y tenemos que aclarar un poco esta idea. Amén. Entonces, bueno, entonces ya tenemos claro qué es el bautismo, ¿verdad? ¿Por qué es necesario bautizarse? Porque el Señor así lo pide. ¿Qué significa el bautismo? Hermanos, cuando una persona, puedes decir, ¿y cuándo puede ser una persona elegible para ser bautizada? Tiene que haber una edad, etcétera. Yo también pensaba eso y yo también tenía una duda. Cuando yo estaba pequeña, siempre se nos dijo que la persona para bautizarse ya debe de estar grande. De hecho, hermanos, en mi iglesia, donde yo me crié casi desde chiquita, cuando yo conocí al Señor, casi por lo regular los bautismos, bueno, casi yo creo en todas las iglesias cristianas, pero en mi iglesia en específico, solamente se hacían los bautismos en Semana Santa, nada más. Y nunca se bautizaron niños, nada de eso. Se bautizaban las personas que querían ser bautizados porque ellos querían, pero principalmente ya estaban grandes, o sea, ya grandes, no una edad. No te estoy dando una edad, un rango de edad. A lo que me refiero es una edad en que esa persona que va a ser bautizada está consciente de que es bueno y que es malo. Y no solamente estar consciente de esos, hermano, de esas cosas, sino que conoce a Cristo. No importa que no haya experimentado algo con el Señor, que conozca quién es Dios, que conozca qué representa el bautismo, que reconozca quién es Cristo, por qué se bautizan las personas, todo eso. Entonces es esa persona, así tenga 13, 14, 15, 16 años, 20 años, sabe la responsabilidad. Te doy la palabra responsabilidad en la forma de que lo que lleva, lo que representa, ¿verdad? Sabe lo que representa el bautismo. Entonces esa persona dice, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser cristiano, yo quiero servir a Cristo, yo, pues digamos, soy adolescente, yo sé que voy a caer, pero yo me voy a... O sea, tiene su fe puesta en el Señor, ¿me entiendes? Que tenga su fe puesta en el Señor, que lo poco mucho que haya hecho se arrepiente y se bautiza. Y hermanos, no somos perfectos. A un adolescente no es perfecto, va a pecar, va a caer, hermanos,
pero siempre va a estar sostenido de la mano del Señor, con la fe que tú le inculcas, que es en el Señor, en un Dios vivo, y va a estar de la mano de Dios, y caen los adolescentes y caemos nosotros. Que no va a caer un adolescente que está viviendo su vida, pero se va a levantar sostenido de la mano de Dios, hermanos. Entonces, no es un impedimento la edad, mientras esa persona, no importa la edad que tenga, quiera aceptar a Cristo en su corazón y quiera obedecer a Cristo, obedeciéndolo, bautizándose. Y nosotros como padres debemos de seguirles inculcando el caminar recto ante el Señor, enseñarles que a Dios se le ama, pero también enseñarles que a Dios hay que temerle. Muchos dicen Dios no castiga, hermanos, Dios castiga. La palabra dice que Dios ama y Dios castiga y corrige a quien ama. ¿Me entiendes? Entonces, si Dios ama, si nosotros somos hijos de Dios y tú te desvías, claro que va a haber consecuencias de ese desvío. Pero tú vuelves a Dios, el Señor te perdona, pero las consecuencias están por los actos que has hecho. Pero si tú estás de la mano del Señor, el Señor te ayuda a confrontar esas consecuencias de tu vida. No somos perfectos, pero debemos de buscar caminar con rectitud ante el Señor. Seas adolescente o adulto, es lo mismo. Los pecados son los mismos y como cae un adulto, cae una joven. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre un joven y un adulto? Que porque el adulto es más maduro, no es tanto la madurez, es la responsabilidad. Un adulto trabaja, un adulto tiene hijos, un adulto, etcétera. Entonces, esa responsabilidad hace que piense mejor las cosas y decir, antes no tenía responsabilidades, antes podía andar de fiesta, ahorita ya no porque tengo mis hijos. Pero la verdad, te voy a ser bien sincera. Eso te lo puedo creer antes. Ahorita ya es lo mismo. Porque hay adultos que tienen sus hijos y ahora sí, tengo quien me los cuide y ellos siguen de fiesta. Ellos siguen haciendo lo mismo que cuando eran jóvenes. Incluso hay adultos que se desobligan completamente de sus hijos, completamente de sus matrimonios, por seguir haciendo lo mismo que hacían de jóvenes. Es lo mismo. Amén. Entonces, hermanos, debemos de entender esto. El bautismo, la aceptación de Cristo, el arrepentimiento de nuestros pecados es individual. No es porque te lo estén inculcando, no es porque te lo estén diciendo, no es porque es que mi papá es pastor, yo tengo que hacer. No, es tu decisión. Por eso es que en parte también, y mucho, nosotros no bautizamos niños, bebés, ni niños. ¿Por qué? Porque un niño, 7, 8, 10 años, un ejemplo hasta los 10, yo considero que un niño del momento en que deja de tener malicia, en que empieza a tener malicia, ese niño que empieza a ver que es bueno y que es malo, y empieza a hacer las cosas malas sabiendo que es malo, ese niño ya tiene malicia en su corazón. Claro, mientras no esté bautizado un niño, es responsabilidad de los padres. ¿Me entiendes? Pero sí debemos de buscar la manera que cuando ese niño ya entienda, cuando ese niño ya sepa lo que representa el bautismo, cuando ese niño conozca a Dios y sobre todo mires que ese niño ama a Dios porque tú así se lo inculcaste. Ese niño, no importa si tenga 13, 14 años, puede ser bautizado, pero claro que él sea el que tome esa decisión. Pero si es un niño, digamos, 10 años, 7 años, 3 años, 5 años, un año bebé, no tiene maldad. Ese niño es travieso. Ese niño hace travesuras solamente. No tienes por qué decir, tengo que bautizarlo para cortarle la cola. ¿Cuál cola? Ellos son niños, no son porque hacen las cosas malas, porque así son, no. Ellos están conociendo lo bueno y lo malo y nosotros como padres somos los que somos responsables por ellos porque les estamos enseñando lo bueno y les estamos enseñando lo malo, ¿me entienden? Entonces no hay pecado en un niño. La Biblia dice que todos los niños son de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor Jesús? Deja que todos los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. En el corazón de un niño, en el corazón de un bebé, no hay maldad. Y la poca maldad que ellos tienen son travesuras. Pero por eso como padres debemos de corregir esas travesuras porque poco a poco les vamos enseñando qué es bueno y qué es malo. Esto no le gusta a Dios, esto sí le gusta a Dios. Ahora, hay que distinguir entre las travesuras y lo que verdaderamente es una maldad.
porque hay niños que son malos, o sea, son maldosos, pero es porque así sus padres, así se los inculcaron, porque nunca les enseñaron que eso es malo. Y es maldad porque tal vez lastiman a alguien y ellos no lo miran más que como un juego. Ellos no conocen la idea de lastimar, de matar, de etcétera, porque nunca se les inculcó, que es muy diferente a una travesura, que quebraron algo, que andan corriendo, que no hacen caso, que se pelearon entre los hermanos, etcétera. O sea, esas son cosas normales, que se corrigen, que uno tiene que corregirlos como padres, pero ya es muy diferente a algo maldoso, una maldad. Algo que ellos disfrutan, hermanos. Cuando ellos disfrutan esa maldad, sabiendo que es malo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que sea un niño que vaya a avienta a otro, que se caiga y se golpee y salga sangre. Y que él mire que sacó sangre ese niño, etcétera. Y que ese niño disfruta la maldad. Ese ya es maldad. Ahora, como él sigue siendo niño, eso cae sobre nosotros como padres. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos inculcando bien a nuestro hijo. La misma palabra dice que tenemos que corregirlos. Incluso esto te da opción de con un embarazo, ¿verdad? Pero hermanos, por eso es responsabilidad de nosotros, porque están aprendiendo y si no los corregimos, ese pecado cae sobre nosotros. Pero porque ellos están conociendo lo bueno y lo malo y tenemos que apartarlos de lo malo. Pero cuando ya el niño ya está grande, en una edad que tú dices, bueno, pues yo no le enseñé nada, digamos, nunca le dije que es bueno, que es malo, pero él ya es grande. Automáticamente, aunque tú no se lo hayas enseñado, él distingue lo bueno y lo malo, porque el simple hecho de hacerle mal a alguien es malo. El simple hecho de querer pensar mal de alguien ya es malo. Entonces ese niño ya tiene conciencia. Cuando una persona ya tiene conciencia que es bueno y que es malo, esa persona ya sabe distinguir, esa ya es responsabilidad de ella. ¿Me entiendes? Entonces, cuando esa persona que ya sabe distinguir lo bueno y lo malo y ha aceptado a Cristo y se arrepintió de todo lo malo y quiere comportarse y todo eso, esa persona, si decide bautizarse y ella dice, yo me bautizo porque yo creo en Dios, yo me arrepiento, yo lo acepto, esa persona es apta para recibir un bautismo en agua si así lo desea, mientras no. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque no ha aceptado a Cristo en su corazón. Entonces así puedan pasar 30 años, 40 años, esa persona es cristiana, pero no se ha arrepentido, le gusta vivir en el mundo, no ha aceptado a Cristo en su corazón, es creyente, pero no quiere dejar las cosas pasadas, no quiere dejar el mundo, quiere seguir en su diversión, no se ha arrepentido como verdaderamente Cristo quiere, no ha aceptado a Cristo en su corazón, porque cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, verdaderamente a ti te preocupa fallarle. A ti te preocupa quedarle mal, a ti te preocupa hacer las cosas que a él no le agradan, te preocupas porque sabes que él viene pronto y todas esas cosas que estás haciendo, como no le agradan, tú puedes quedarte. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta, cuando verdaderamente alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón, porque creen en el Señor, son cristianos, creen en el Señor, pero siguen en el mundo, siguen haciendo las cosas que no deben de hacer. Entonces ellos dicen, no me voy a bautizar porque tengo muchas cosas que hacer, no me voy a bautizar porque yo todavía no me arrepiento, porque es que no estoy seguro. Ok, no son aptos aún para tomar la decisión de ser bautizados, ok, porque el que sean creyentes, ¿de qué les sirve si no se arrepienten de sus pecados, si no corrigen su camino? Están a medias, son tibios, en pocas palabras, son tibios. ¿Y qué dice la palabra? Como tibio te vomitaré de mi boca. No esperen más tiempo, hermanos, no esperen tiempo porque el tiempo se acaba, estamos a nada. Yo siento en mi corazón que el Señor viene en cualquier momento y no es porque no te bautices, porque bautizado o no te bautices, bautizado o no bautizado, si tú aceptaste a Cristo, si tú te arrepentiste de tus pecados, si tú naciste de nuevo en fe, en el Espíritu, porque la Biblia también menciona eso, del Espíritu, tú eres salvo. Y el día que Cristo venga, el día del arrebatamiento, tú te vas con el Señor. El bautismo solo lo representa ante el mundo, lo confirma ante Dios y lo representa ante el mundo. Pero eso no es un impedimento para que tú puedas ser arrebatado en el día del arrebatamiento. No es un impedimento para que tú no entres al cielo, el que no bajes al agua. Pero sí es impedimento que bajaras al agua y no creyeras de corazón,
que bajaras al agua y no te arrepintieras en tu corazón y creyeras en Cristo como tu único Salvador, que lo hicieras falsamente. Eso sí es impedimento para no entrar al reino de los cielos, no el que te sumerjas. Porque el sumergimiento en el agua solo representa y estás participando en la muerte y resurrección de Cristo, como también estás confirmando ante el mundo que tú has dejado tu viejo yo, sumergiéndote, muriendo tu viejo yo y resucitando tu nuevo yo, o sea, renaciendo. Eso es lo que representa, pero no te salva, porque no eres salvo por obras, eres salvo por fe. Y si tú no tienes fe antes de ser bautizado, porque si tú te bautizas es porque tú ya aceptaste a Cristo, pero si tú no tienes fe y te bautizas sin fe y te bautizas sin arrepentimiento, ¿cómo puedes ser salvo? Es como solamente irte a darte un chapuzón. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, ¿es muy importante hacer este paso? Claro que sí, porque el Señor Jesucristo nos lo manda, porque el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo, porque lo tenemos que hacer, porque eso es representando lo que yo hice en fe, lo que yo hice en secreto con mi Señor, lo que yo hice ante el mundo, aceptando y gritando en los cuatro vientos, el Señor es mi Dios. Y yo lo voy a confirmar porque yo me voy a bautizar, porque yo voy a obedecer al Señor. Es una obediencia, es un paso de obediencia. Nada más, es un paso de obediencia. Después del bautismo, tú vas a intentar, porque no somos perfectos, pero vas a intentar seguir caminando conforme al Señor le gusta, conforme el Señor quiere que camines en tu vida y encomendarte a Él. ¿Vas a caer? Claro que vas a caer. ¿Vas a tropezar? Claro que vas a tropezar. Pero siempre vas a procurar levantarte, arrepentirte y no pecar más. Y seguir en la fe en el Señor Jesucristo. Esa es una gran diferencia de alguien que nació de nuevo a alguien que sigue en el mundo y no ha nacido de nuevo. Porque el que nació de nuevo hace eso, se arrepiente de todo lo que hace, porque no somos perfectos. Pero el que no ha nacido de nuevo no le interesa, hace las cosas pensando que no hay un castigo, que no hay un arrepentimiento, o sea, no, ahorita no me voy a arrepentir, ahorita no, todavía me falta, no, es que esto yo lo voy a seguir haciendo, algo que no hay quien me lo impida ahorita, ¿me entiendes? Esa es la diferencia, porque alguien que ya ha aceptado a Cristo, que ya se bautizó, toma las cosas más en serio en el nombre de Cristo. Y toma las cosas más en serio de lo que a Cristo no le agrada, porque buscamos agradarle al Señor. Amén. Entonces yo espero que todo lo que les dije sea claro, sea claro. No quiero que malinterpreten mis palabras, quiero que mediten un poco. Yo quiero que si no me entendieron lo que les dije, miren otra vez mi video, que me pongan en los comentarios qué fue lo que no me entendieron. Y yo hago un video, aunque sea cortito, acerca de esas preguntas. Es más, si yo miro que sí hay preguntas, hermanos, entonces me gustaría. Ahorita no puedo hacer muchos en vivos porque hago en vivos y no todos los van a mirar, pero primeramente Dios, cuando tenga esa oportunidad de hacer en vivos, hermanos, entonces todo ese tipo de preguntas las podemos hacer en vivo, las podemos respondérselas así. Entonces, por lo pronto, en los comentarios, y yo intentaré responder en los comentarios, pero todo lo que te estoy diciendo yo lo tengo basado en la Biblia. Es algo que aprendí yo también y yo quiero compartirlo con ustedes porque yo sé que así como yo tengo dudas, muchos tenemos dudas, ¿me entiendes? Entonces, es algo que a veces nos da vergüenza preguntar. Mira, como yo ayer que estábamos escuchando ahí la junta y le digo, hermano, le oigo así, puedo poner una pregunta y me daba vergüenza delante de la gente, pero ahorita me dijo la hermana, ahorita que terminemos me pregunta lo que me quiere decir. Ok, está bien. Y ya le pregunté. Y aún así nos sentimos incómodos porque le estamos preguntando al líder de la iglesia. Entonces uno en nuestra mente dice, ay, se va a burlar de mí, va a pensar esto de mí, etcétera. Entonces, hermanos, por eso es que hago este tipo de videos de las cosas que a mí me pasan, de las cosas, de las dudas que yo tengo, que a mí me resuelve el Señor, que a mí me resuelve la hermana la pastora, que yo leo en la Biblia, etcétera, porque yo sé que así como yo hay personas que también tienen estas dudas. Entonces, por eso es que quiero compartir este tema, más que nada por las fechas en las que estamos de los bautizos. En muchas iglesias ya se hicieron los bautizos, pero en muchas no, que es en el caso de la mía, ¿ok? También es mi caso que mi hija muy joven se quiere bautizar. Y de todas maneras, ella va a caer, pero yo voy a intentar enseñarle, seguirle hablando de Dios. Yo le voy a decir, mi hija, si te equivocas,
de la mano de Dios, levántate, arrepiéntete, sigue buscando de Dios, que el Señor guíe tu camino, que el Señor guíe tus pasos, hermanos, y el Señor no defrauda, el Señor cumple su promesa, hermanos, ¿ok? Entonces, ya hablé acerca del bautismo de los jóvenes, de cuando un joven, ¿verdad? Y de los adultos, etcétera. Ahora quiero tocar el tema acerca del mismo bautismo, pero de los bebés, ¿ok? No tomé exactamente el bautismo de los bebés, más que de un poquito de los jóvenes, 5 o 7 años, pero vamos a empezar con los jóvenes de los bebés. No sé mucho bien acerca de esto, pero yo te voy a poner el ejemplo que yo he visto en mi familia, el ejemplo que he visto en la familia de mi esposo. Verás, mi familia es cristiana, pero la familia de mi esposo es católica. Entonces te lo voy a dar por ese ejemplo. Yo en mi juventud, pues yo nunca tuve mucho contacto, más en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Con personas en esa creencia, pero te lo voy a dar a poner así de esta manera. Cuando yo tuve a mi hija, a mi suegra me insistía mucho, bueno, no tanto, pero sí, por un bautismo. Entonces yo dije que no. Yo dije, yo no voy a ceder en las cosas de Dios, yo no voy a ceder. ¿Por qué? Porque yo sé y yo estoy segura y el Señor lo sabe que en el Dios en que yo creo es un Dios vivo. Y yo jamás voy a permitir que mis hijos sean bautizados en una iglesia, en una religión donde yo sé que ese Dios no es, que no es nada, ni siquiera le llega así a mi Dios. Porque mi Dios es un Dios vivo. Mi Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Mi Dios es el Creador. Mi Señor es el Señor Jesucristo, es mi Dios, es mi Rey. Y yo con pruebas de que el Señor es real, con todas las cosas que he visto, con todas las maravillas que el Señor me ha mostrado, cuando el Señor me habla, wow, tremendo. Y yo decir todavía, sí, bautices en otra religión, no. Porque yo estoy firme en mi fe, porque el Señor me ha tratado conmigo, directamente, indirectamente, y porque yo creo en el Dios que habla la Biblia. Amén. Entonces yo no iba a permitir nunca que mi hija sea arrastrada a esa religión, porque las consecuencias iban a ser tremendas, hermanos, tremendas, porque yo amo a Dios, pero también le temo, porque yo no quiero que el Señor me corrija. Porque la Biblia dice que es preferible que te mochen un pie, un brazo, un dedo, a que caigas en las manos de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, había una cosa que decían mucho ellos, y es que era, hay que cortarle la cola a ese niño. Hay que cortarle la cola. Y yo, pero ¿por qué le van a cortar la cola? Entonces, en ese tiempo, yo no tenía esa madurez espiritual, ese conocimiento como ahorita. No digo que soy que sabia, no, ¿verdad? Pero a lo que yo sé ahorita, como es mi fe ahorita, no estaba antes, ¿me entiendes? He cambiado demasiado, completamente demasiado, te puedo asegurar. No soy ni el 10% de lo que era antes, pero mi fe era la misma, pero mi conocimiento no era el mismo. Entonces, hermanos, yo no podía confrontar a alguien de una manera en la religiosidad porque me iban a ganar, porque no sabía. Yo no sabía mucho, porque yo apenas hasta conocía a Dios, a mi Dios. Experimentaba con Él apenas. ¿Mm? Entonces, yo no quise que se hiciera eso, pero ellos salían mucho con eso. Hay que cortarle la cola al niño, es que se tienen que ser bautizados los niños, que porque si un niño se muere no va a ir al cielo porque no está bautizado, porque, o sea, demasiado pretexto que no es bíblico, nada bíblico. Pero yo lo que sí estaba segura es que todos los niños son de Dios. Un día un niño muere, va derechito al cielo. Porque todos los niños son de Dios, no importa si son bebés, si se murieron en el vientre de la madre, ¿verdad? Lamentablemente así sucede, pero los niños son de Dios. Del momento que hay vida en tu vientre es una persona, porque la Biblia dice que Dios nos conoce desde antes de que estuviéramos en el vientre. Entonces, no podemos decir que no es una vida. Y si desgraciadamente sucede que esa vida no nace, no se da o muere muy joven, etcétera, ese niño va automáticamente con Dios, no estando bautizado, porque son de Dios. El bautismo se da solamente cuando la persona tiene conciencia de sus actos y que del arrepentimiento de sus pecados y de la fe puesta en Dios. Amén.
Entonces es por eso que nosotros no bautizamos a los niños y no es correcto bautizarlos porque tampoco es bíblico. Juan el Bautista no bautizaba bebés, bautizaba a adultos. Jesús no se bautizó de bebé, se bautizó de adulto. Amén. Entonces, por eso es que nosotros no creemos en eso. Y si tú fuiste una persona católica, y si tú te bautizaron de niño, a ti te bautizaron de niño, pero tú ya estás grande, no importa la edad que tengas, tú ya estás grande y tú aceptaste a Cristo como tu único Salvador y murieron tus pecados, te arrepentiste, dejaste tu yo anterior, tu yo antiguo, que era en otra religión, que digamos que eras testigo de Jehová, que eras católico, que eras, no sé, ateo, etcétera, fuiste bautizado de joven. Hermanos, fuiste bautizado en una doctrina falsa, en una doctrina que no era, en una doctrina que es antibíblica, así. Olvídate de ese bautismo. Olvídate de ese. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que el Señor te está pidiendo para verdaderamente considerarte una persona bautizada, para verdaderamente considerarte una persona nacida de nuevo. Porque no estás cumpliendo conforme a la palabra de Dios las cosas, sino es que cumpliste conforme la religión anterior, conforme el Dios anterior, que ni siquiera es bíblico. ¿Me entiendes? O sea, en un Dios que tal vez ni existe. Bueno, no es que tal vez, es que no existe. Porque el único que existe es Dios, es Jesús, es Jehová. Entonces, si tú hiciste algo, te hicieron algo en tu niñez, digamos, un bautismo infantil, un bautismo de bebé, no cuenta, porque no es bíblico. Porque todos los niños son de Dios. Tú, en pocas palabras, tú no has nacido de nuevo. ¿Cómo va un bebé a nacer de nuevo si no tiene mancha, si no tiene pecado? Entonces tú creciste en un bautismo, en una religión falsa, en una religión idólatra o en una religión X como haya sido. Tú creciste en un tipo de religión así. Entonces tú nunca has tomado con seriedad un arrepentimiento, una aceptación de Cristo como tu único Salvador, dejando la idolatría, dejando todas esas cosas malas que a Dios no le gustan. Y estás caminando conforme tú quieres, no conforme a la palabra de Dios. Tú no te has arrepentido completamente de tus pecados. Tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Entonces ese bautismo, deséchalo. Tú no estás bautizado. Entonces, si tú fuiste católico, si tú fuiste testigo de Jehová, si tú fuiste que los que creen en Buda, si tú fuiste los que creen en otros dioses, en el dios que sea, es un dios falso, hacías cosas que no debes, dijiste yo ya me arrepentí y todo, ya eres nacido de nuevo, tú ya eres salvo, porque tú aceptaste a Cristo en tu salvación, a Cristo como tu único Salvador. Tú te arrepentiste de tus pecados, tú ya eres salvo, pero tú dices, no me voy a bautizar porque yo me bautizé, ese bautismo no cuenta. Pero si tu fe y ya te arrepentiste y eres salvo porque aceptaste a Cristo como tu único Salvador, si tú lo deseas, tú puedes dar ese paso importante, que es bautizarte conforme Jesús, conforme el Padre, conforme Jesús lo pide. Porque vas a representar ante el mundo que tú te arrepentiste y que tú aceptaste a Cristo como tu único Salvador. Pero la salvación ya la tienes. ¿Por qué? Porque la salvación te la da el día que tú lo aceptaste y te arrepentiste de tus pecados. El bautismo solo confirma, solo es simbólico, solo simboliza ese acto hermoso que el Señor y tú tuvieron, que es cuando tú lo aceptaste y Él entró a tu vida. Y el Espíritu Santo entró a tu vida a vivir en tu vida. Amén. Por eso te repito, el bautismo no es el que te salva. Lo que te salva es la fe antes del bautismo. Es lo espiritual antes del bautismo. O en el mismo bautismo, no importa. Pero en ese momento, o momentos antes, o días antes, o años antes, lo que sea. Ese momento en que tú dijiste, Señor, perdóname. Y te arrepentiste con todo tu corazón de todo. Y no, tú dijiste, no lo vuelvo a hacer. Y no lo hiciste. Y tú dijiste, yo te acepto como mi único Salvador, tú eres mi Dios y yo te adoro a ti nada más. Ese día tú ya eres salvo. Amén. Ese día tú ya ganaste tu salvación. Entonces, hermanos, hasta aquí quiero dejar este video. Espero que sea mucha bendición para ti. Espero que compartas este video si tienes dudas, si tienes... no sé, algo que quieras compartir, compártelo en los comentarios
yo voy a intentar leerlos. Yo sé que no voy a recibir muchos comentarios, ¿verdad? Pero los pocos que reciba, si tienes duda, coméntalos y yo lo voy a intentar responder. Y si yo veo que varios tienen esa duda, intentaré hacer un video de perdido mínimo para contestar eso. ¿Por qué? Porque como no puedo hacer en vivos, pues entonces me es difícil, ¿verdad? Y luego pues no va a ser a tal vez tu hora porque tal vez tú vas a estar trabajando, pero vas a ver el video. Entonces, hermanos, espero que sea de mucha bendición. Nos vemos en el siguiente video. Que el Señor me los bendiga mucho. Y si tomas esa decisión de bautizarte, gloria a Dios por ello. Que el Señor te bendiga.